Vamos a repasar esta pregunta del examen del pasado 21 de enero de 2025 de Psicología del Desarrollo 2, porque ha suscitado ciertas dudas. La forma de redactar las alternativas de respuesta puede dar lugar a confusión. Entonces aquí nos pide determinar las características o definición correcta de la metodología de investigación científica, diferenciando entre correlacional, experimental y cuasi experimental. Entonces, la duda está entre la B y la C. La correcta es la C, lo que nos define del cuasi experimental. Pero por cómo está redactada tanto la C, que al hablar de causa-efecto podemos tender a relacionarlo con lo experimental y descartarla, y por cómo está redactada la B, que habla de manipulación de variables y observación posterior, podemos tender a creer que es verdadera. Entonces, vamos a ver cómo cuando hablamos de investigación experimental se plantea una hipótesis de causalidad entre la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, en este caso, para que sea experimental, tiene que ser manipulable, es la que manipulamos y es la que hipotetizamos que es la causa de las variaciones que haya en la variable dependiente, que sería el efecto, y es la que se mide. Y un requisito indispensable para hablar de investigación experimental es que la asignación de la muestra a los grupos, de los participantes a los grupos, al grupo experimental y grupo de control, se haga de forma aleatoria. ¿Qué ocurre? Que en la investigación cuasi experimental esta asignación aleatoria no es posible. ¿Por qué? Porque se trata de variables no manipulables, de variables organísmicas, como es muchas veces en lo que interesa en psicología del desarrollo, es la variable edad. Entonces, como esa variable es una variable del sujeto y no es manipulable, esto determina que no puede asignarse aleatoriamente los participantes a los grupos, sino que debe hacerse por selección en función de la edad que tiene el sujeto, y esto es lo que hace que no podamos hablar de investigación experimental, sino cuasi experimental. Pero aquí veis que lo que es la estructura de causa-efecto como hipótesis iniciales y esta forma de analizarlo, de investigarlo, sigue siendo así, sigue hablándose de causa-efecto, lo único que se pierde en validez interna, pero sí se puede hablar de cierta causalidad. Es en el correlacional cuando ya no hablamos de causalidad, porque aquí hablamos de covariación. Entonces ya digamos que este esquema no es aplicable en los correlacionales. No se plantea las hipótesis de partida en términos de causa-efecto en los correlacionales, sino de covariación entre variables. Por tanto, si volvemos a la pregunta, podemos descartar la A correlacional, porque aquí nos habla de relación causal entre las variables observadas, y hemos dicho que en el correlacional no se plantea así. La B la tenemos que descartar porque aquí no se identifican variables relevantes a partir de su manipulación y observación posterior, sino que ya estamos partiendo siempre de una hipótesis de partida. Por lo tanto, las variables, que aquí en este distractor nos habla en general de todas las variables, ¿no?, estarían identificadas previamente porque se establecen unas hipótesis de cómo se relacionan. Y sí que es verdad que se manipula la independiente y se observa posteriormente la dependiente, pero no es a partir de su manipulación y observación posterior cuando se identifican las variables. Esta sería la clave para descartar la B, que la identificación siempre es previa en esas hipótesis de partida. Y en cambio el cuasi experimental sí que habla de explicar los acontecimientos y a partir del establecimiento de las causas y los efectos, como hemos visto, ese esquema se mantiene y la diferencia estaría en que no se asignan aleatoriamente los sujetos a los grupos. ¿Por qué? Porque las variables, en el caso de psicología del desarrollo, normalmente la variable edad no es manipulable, sino que se establece por selección. Por eso es la C la correcta. Y bueno, pues hay una cierta confusión. Yo sí considero que no está del todo claro, sí que la redacción de estas alternativas puede llegar a confusión a partir de lo que en el libro de Psicología del Desarrollo 2 se explica sobre cada uno de los métodos, sobre todo del cuasi experimental, que no dice expresamente esta frase que sí que es verdadera. Entonces tenemos un poco que basarnos en
también en conocimiento que tengamos general de las metodologías en investigación de otras asignaturas para apoyar esta respuesta.